Millonario se asombra al ver a mendiga negra salvar a un gato y obtener un destino inimaginable. Alejandro nunca pensó que una noche común en su mansión podría convertirse en el espectáculo más sorprendente de su vida. Desde la ventana panorámica, con la ciudad vibrante ardiendo de luces y ruido allá abajo, observaba con esa mezcla de aburrimiento cínico que solo el dinero puede comprar. Pero ese día, algo rompió su rutina cuadriculada y silenciosa. Un edificio, al otro lado de la calle, estaba envuelto en fuego, con llamas rojas y negras devorando ventanas y balcones, extendiéndose con hambre voraz. Gritos desesperados inundaban el aire y una multitud paralizada observaba impotente. Sin embargo, en medio del caos, una figura llamó su atención. Una mujer, una mendiga negra, con ropas precarias y sucias, entró sin dudar entre las llamas. Alejandro sintió un escalofrío, como si el miedo se le apretara en la garganta. Era Estela. Su nombre se volvió leyenda en segundos gracias a... No importaba el riesgo ni la muerte acechando a cada segundo. Esa mujer desafiaba la muerte con una valentía que parecía salida de otro mundo. Su rostro manchado de hollín y lágrimas reflejaba una determinación que cortaba el aire. Alejandro no podía apartar la vista. Algo dentro de él empezó a removerse fuerte, un nudo tenso y desconocido que le comprimía el pecho. El millonario siempre había visto a personas como Estela con desdén o indiferencia. Pero anoche todo cambió. Cuando finalmente Estela salió del fuego con el gato entre los brazos, la multitud la recibió como si fuera milagro. Su imagen explotó en redes. La mendiga heroica, salvadora del fuego, destino inimaginable. Pero no solo fue el rescate, sino el misterio que rodea su historia, lo que encendió la curiosidad de todos. Y también la de Alejandro. Porque al día siguiente, bajo una avalancha de atención y elogios, surgieron documentos antiguos, datos olvidados y secretos familiares, salpicando a Alejandro. Resultó que Estela no era solo una mendiga valiente, sino una pariente lejana, una rama de su árbol familiar que él jamás quiso mirar. De repente, esa mujer era su espejo roto, un pasado oculto que podría destruir la vida cómoda y ordenada que él había construido. ¿Cómo enfrentar esa conexión? ¿Podía un hombre que se acostumbró a la indiferencia abrir su corazón y defender a quien desafió todas sus creencias? Pero el peligro no terminó en el fuego. Una sombra siniestra comenzó a acecharlos. Una organización secreta que buscaba mantener en silencio esas heridas y verdades ocultas. Ahora Alejandro debe decidir. Seguir con su egoísmo blindado o arriesgar todo, enfrentando no solo su propia historia, sino el futuro de Estela y su legado familiar. La verdad parece más peligrosa que el incendio que los unió, y el reloj no se detiene. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La mañana siguiente, Alejandro se despertó agitado. La noticia de Estela había invadido su mente como un eco ensordecedor. Su vida había cambiado en un instante, y esa conexión desconocida lo perseguía como una sombra.
Sin embargo, había algo más que inquietaba su mente, una sensación de que el caos apenas había comenzado. Decidió visitar a Estela en el refugio temporal donde había sido llevada tras el incendio. Al llegar, se encontró con un pequeño grupo de periodistas, esperando a que ella apareciera. Todos querían capturar a la heroína, a la mujer que había desafiado las llamas. Alejandro sintió un nudo en la garganta al pensar en la giroscopía de la vida. Esta mujer, relegada al olvido, ahora era el centro de atención. Entró al refugio y allí estaba Estela. Su mirada, antes llena de determinación, ahora se mostraba embotada. Su rostro lucía cansado, su cuerpo tembloroso, pero aún aferraba al gato que había rescatado. Alejandro se acercó y en un gesto casi instintivo tomó su mano. Ella lo miró y en sus ojos se cruzaron 1000 historias no contadas. «Gracias por lo que hiciste», dijo Alejandro, la voz entrecortada. Estela no respondió de inmediato. Sus labios temblaron a punto de hablar, pero fue interrumpida por un grito alarmado. Todos se giraron hacia la puerta de entrada, donde un hombre acorralado por 2 figuras oscuras se plantó desafiando a la multitud. Su voz retumbó en el lugar, afilada como un cuchillo. «Estela, vente conmigo, no te metas en esto, estás en peligro». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Quién era ese hombre? El rostro de Estela se tornó pálido y su mano se desprendió de la de él. Avanzó un paso, pero una de las figuras lo tomó por el brazo, obligándolo a retroceder. «No, Estela», gritó Alejandro, incapaz de controlar la situación. «No lo escuches». El hombre se sacó una identificación, y el rostro de Estela palideció aún más al reconocerlo. «Es un agente de la organización secreta», pensó Alejandro por un instante. Fue como si un rayo atravesara la atmósfera. «No eres solo una mendiga, Estela». El agente continuó, su mirada implacable. «Sabes lo que hay detrás de tu pasado, tu familia. Ellos están involucrados. Tu vida está en riesgo». El lugar se llenó de murmullos. La multitud se agolpó en torno a ellos, ansiosa por escuchar. Pero el aire estaba tan tenso que podría romperse en cualquier momento. Estela dio un paso atrás. Su rostro mostraba confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esa conexión que parecía un regalo, ahora parecía un veneno. El giro de la historia se hizo evidente. Estela no era solo una algarabía heroica en un mar de fuego. Era una pieza clave en un juego mucho más grande. Un juego que él no entendía. «Te están buscando», el agente insistía, su mirada fija en Estela. «Necesitamos poner fin a esto de una vez por todas. Tu vida depende de ello». Mientras Alejandro intentaba procesar toda la información, el corazón le latía descontrolado. Ahora no solo tenía que lidiar con un pasado doloroso, sino que también debía proteger a Estela de una amenaza inminente. Atravesó la multitud con una presión incontrolable en su pecho. «¡No te vayas con él!», gritó Alejandro, mientras el ruido aumentaba. Sus palabras atravesaron la sala, y la multitud se volvió una masa confusa de gritos y empujones. Pero Estela miró a Alejandro, y en su mirada había un abismo de decisiones que ninguno de los dos esperaba. La verdad estaba a punto de desatarse, y solo el tiempo diría si eran 2 almas destinadas a entrelazarse o si el fuego los consumiría a ambos. Una explosión resonó en la calle, un retumbido ensordecedor que sacudió los cimientos del refugio. Entonces las luces se apagaron, dejando a todos en la oscuridad. El caos se desató a su alrededor,
gritos y confusión. Alejandro sintió cómo la mano de Estela desaparecía entre el tumulto. ¡Estela!, gritó, pero su voz se ahogó. Sin saber qué había provocado la explosión, comprendió que ese era solo el principio. Las llamas no eran solo un recuerdo. El fuego estaba volviendo a arder, pero esta vez dentro de sus almas. ¿Podría realmente salvarla? ¿O estaba llevándola a un destino aún más oscuro del que nunca podrían escapar? Las luces se apagaron como un ecosistema en caos. El ruido del refugio se convirtió en un torbellino de gritos y pasos apresurados. Alejandro sintió que algo en su interior se rompía. El último atisbo de calma se desvaneció. ¡Estela!, gritó, desesperado, tratando de aferrarse a la esperanza. La oscuridad lo envolvía y todo lo que podía escuchar era el clamor de la multitud y el eco de su propio corazón. Sin embargo, no había tiempo para dudar. Luchando contra la presión del pánico, Alejandro se lanzó hacia el lugar donde había visto a Estela por última vez. Tropezó con un banco y la sensación de rasguños en su piel lo obligó a concentrarse. La multitud se había transformado en un mar de sombras, pero un destello de luz intermitente lo llevó a ella. Allí estaba, en una esquina, con el gato temblando entre sus brazos. Pero no estaba sola. Los dos agentes habían rodeado a Estela, sus rostros serios y decididos, reflejando la urgencia del momento. «¡Déjala!», gritó Alejandro, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba más. «No saben quién es». «Ella es nuestra única conexión», replicó el primer agente, fijando su mirada en Estela. «El tiempo se acaba». Los gritos de la multitud se volvieron más frenéticos, pero su voz no llegaba a ser escuchada. Fue entonces, en medio de ese frenético tumulto, cuando sucedió algo inesperado. Una explosión aún más fuerte resonó desde el exterior, seguida de un destello brillante que iluminó el refugio al completo. La puerta principal se abrió de golpe, y varios hombres armados irrumpieron. «¡Fuera del camino!», gritó uno de ellos. La confusión se convirtió en terror y todo el mundo empezó a correr sin rumbo en una escena digna de una película de acción. Alejandro sintió que se le congelaba la sangre. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de Estela? El corazón le latía como un tambor en su pecho. Sin pensar, corrió hacia ella, pero en un giro devastador, una de las figuras encapuchadas extiende su brazo y agarra a Estela, llevándola hacia la salida. ¡No! Alejandro estiró la mano, pero era demasiado tarde. En un giro que desgarraba la realidad, el grupo armado se retiraba mientras Estela se debatía en su agarre. Justo antes de ser arrastrada hacia el caos exterior, su mirada se encontró con la de Alejandro. En sus ojos había un destello de reconocimiento. Algo que hizo que el mundo se detuviera. «¡Estela!», gritó angustiado, mientras ella era llevada a la oscuridad de la noche. Pero en ese instante crucial, un grito desgarrador resonó. No era de Estela. Era de la gente que había estado tratando de protegerla. «¡No puedo perderla!», se oyó, y el agente se abalanzó sobre el grupo armado, en un acto desesperado que dejó a Alejandro atónito. Las balas empezaron a volar mientras el caos se desataba. Sin embargo, el horror se intensificó cuando de repente uno de los hombres armados se volvió y apuntó directo a Estela. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Su mundo estaba a punto de desmoronarse. Estela, antes tan valiente, ahora parecía una sombra perdida, su mirada desbordando miedo. Fue entonces que un disparo resonó,
pero no de la forma que todos esperaban. En vez de impactar a Estela, uno de los hombres armados cayó al suelo, y en ese instante Alejandro se dio cuenta de que había alguien más en el juego. Entre la confusión, una figura apareció, una mujer, ataviada en un traje negro, con una precisión mortal. Justo cuando la multitud se preparaba para un nuevo grito de horror, Alejandro la reconoció. Su corazón se detuvo. Era su madre. «¡Alejandro!», gritó ella. «¡Sigue a Estela! ¡No la dejes escapar!». El impacto de su rostro hizo que el mundo se viniera abajo. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. Aquella mujer que había estado ausente durante toda su vida, ahora se encontraba en el centro de un caos que la implicaba a ella, a Estela y, por supuesto, a él. ¿Qué significaba esto? Los gritos fueron ahogados por el ruido ensordecedor que se desataba a su alrededor. Alejandro, con el corazón al borde del colapso, se lanzó hacia la salida. Tenía que encontrar a Estela. Pero ahora había más preguntas que respuestas. La verdad se tornaba en niebla, y en esas sombras cada paso amenazaba con llevarlo a un abismo del que tenía miedo de salir. Con la imagen de su madre brillando en su mente y la figura de Estela desvaneciéndose en la oscuridad, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero fuego apenas comenzaba a arder. Y parado en la puerta del refugio, listo para seguir a Estela, solo le quedaba una pregunta desbordante. ¿Quién era realmente aquella mujer que había desafiado, Alejandro luchó por encontrar a Estela, mandando el miedo a su pecho al fondo de su mente. Su madre se había aparecido como un relámpago en medio de la tormenta, pero ahora el inminente peligro lo consumía. La confusión se mezclaba con el ruido de pasos y gritos. Gente corría en todas direcciones. Todo parecía un caos interminable. Se lanzó hacia la salida, pero el eco de su madre retumbaba en su cabeza. «¡Sigue a Estela!», lo había repetido con una urgencia que lo obligó a concentrarse. Se esforzó por ver a la mendiga heroica en medio de la multitud, buscando el brillo de su mirada, pero estaba en el laberinto de sombras. Un destello de luz reveló unos segundos el rostro aterrorizado de Estela, aferrada al gato, llevándola más lejos de él. «¡Estela!», gritó nuevamente, pero su voz apenas se escuchaba. La presión del pánico lo envolvía. Tenía que actuar. Las luces parpadeantes del aro de la puerta lo guiaron. Con cada paso que daba, un golpe de adrenalina lo empujaba hacia adelante. Pero en ese instante, un estruendo resonó desde el fondo del refugio. Una explosión que sacudió los cimientos. La oscilación tiró a varias personas al suelo, mientras que el humo comenzaba a infiltrarse, envolviendo todo en un velo gris. «¡Aquí!», le gritó una voz femenina. Alejandro la reconoció. Era su madre, que de alguna forma seguía entre el tumulto, tratando de abrir camino. Sin pensarlo, siguió su voz. Avanzando. Fuera, en la calle, la situación era aún más caótica. Estela fue arrastrada por uno de los hombres armados hacia una camioneta, y el corazón de Alejandro se hundió. Sin embargo, había algo más. Un grupo de agentes del orden luchaban contra los atacantes, mientras que la multitud comenzaba a dispersarse. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza de alcanzarla, la figura encapuchada que sostenía a Estela la hizo girar. Fue un giro inesperado que dejó a todos paralizados. Allí, en medio de la oscuridad y el humo, se hizo evidente la verdadera naturaleza del peligro. La figura dejó caer la capucha y reveló un rostro que lo dejó completamente atónito. «¡Tú!», susurró Alejandro,
el sonido casi ahogado por el ruido a su alrededor. Era su hermano, Javier, a quien había creído perdido años atrás. «Alejandro, ven aquí y ayúdame. No tienes idea de lo que está pasando», dijo Javier, su voz cargada de desesperación. Estela, en un instante lleno de tensión, miró alternativamente entre los dos hombres. Su confusión era palpable. «¡Suelta, Estela!», gritó Alejandro, descifrando la situación que lo había llevado hasta allí. Los recuerdos de su infancia comenzaron a inundar su mente. ¿Cómo era posible que su hermano estuviera vivo? «No entiendes», respondió Javier, sus ojos en llamas. «Ella es la clave. Debemos llevarla con nosotros». «Es más importante de lo que piensas». La mirada de Estela entre miedo y asombro mantenía a Alejandro parada en el tiempo. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Las razones de su familia, los secretos ocultos, todo culminaba en ese momento dramático. ¿Por qué era tan importante Estela? En un giro absoluto, dos figuras encapuchadas aparecieron detrás de Javier, rodeándolo y apuntando con armas. La tensión se volvió irrespirable cuando Alejandro sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Las decisiones se tornaron urgentes, fatídicas. «No, Javier, no», gritó mientras el aire vibraba con la tensión de una tragedia inminente. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire, un eco aterrador. Alejandro sintió que el tiempo se detenía una vez más. ¿Cuántas verdades se habrían revelado? ¿Cuántas traiciones se escondían detrás de las llamas? Cayendo de rodillas, Alejandro vio a Estela y a su hermano, dos vidas entrelazadas en un destino en llamas. Todo se estaba desmoronando. La confusión era total. Los ecos de la traición resonaron en su pecho. ¿Cómo podría salvar a Estela y desenredar la maraña de secretos familiares? Con una chocada mirada, el rostro de Estela se tornó en desesperación, y Alejandro supo que tenía que elegir. ¿Pero qué decisión tomaría en ese momento? La respuesta se enredaba entre las llamas y el misterio, y la explosión de la verdad estaba a punto de volver a consumirlos a todos. Alejandro se quedó paralizado. El frío del momento caló hasta los huesos. La figura que había reconocido, su hermano Javier, ocupaba el centro de un torbellino de caos. Estela, aún entre las garras del grupo armado, miraba a los dos hombres como si observara a dos espejos de un pasado que nunca conoció. «¿Por qué hacer esto, Javier?». La voz de Alejandro temblaba, lleno de indignación. «Estás del lado equivocado. No lo entiendes, Javier», forzando una sonrisa nerviosa. «No sabes quién es ella. Estela no es solo una mendiga. Es el centro de toda esta locura». La mirada de Estela titilaba entre la confusión y el miedo. Justo en ese instante, una explosión del exterior lanzó una onda de aire caliente, haciendo temblar el refugio. La multitud gritó y Alejandro sintió una ola de pánico recorrerlo. «¡Sal de aquí!», gritó Javier. «¡No puedes quedarte en medio de esto!». En un movimiento brusco, la figura encapuchada finalmente soltó a Estela. Ella, tambaleándose, se encontró con el rostro implorado de Javier. Y en un segundo, todo se volvió un borrón. Estela alzó la mano, como intentando hacer silencio, y los gritos se apagaron súbitamente. Un resplandor se abrió paso en el caos. Una luz deslumbrante apareció detrás de la figura encapuchada. «¡Espera!», gritó Estela, y sus ojos brillaban con una intensidad que apagaba el ruido. De repente, ella comenzó a retroceder, como si un impedimento invisible la detuviese. Luego, miró hacia arriba y dejó salir un grito que resonó en todo el refugio.
¡No, no puedes hacer esto! Fue como si la atmósfera misma se hubiera encogido. Antes de que Alejandro pudiera preguntar qué estaba ocurriendo, una onda expansiva de energía irrumpió en el lugar. El encapuchado se tambaleó, y un destello de luz golpeó las paredes del refugio, iluminando los rostros aterrorizados. Las sombras se multiplicaban, y con una rapidez angustiante la escena se tornó aún más surrealista. Desde el corazón de la vorágine, Estela levantó la mano, dejando entrever una ráfaga de energía que brillaba como fuego, emitiendo un cálido resplandor en medio del caos. Su rostro cambió. Ya no reflejaba temor, sino una inquietante calma. «¡Yo soy yo!», gritó, y el eco reverberó en el aire, como si las paredes mismas respondieran a su llamado. La electricidad en el ambiente se volvió palpable, y lo que antes era confusión se transformó en atención absoluta. Fue una revelación. Siempre he sabido quién soy. Las miradas de todos convergieron en ella. Estela no era solo una mujer desvalida, era algo más grande, algo que desafiaba la comprensión. La confusión se tradujo en un silencio casi sepulcral, seguido de murmullos entre la multitud. «¡Esto no puede ser!», murmuró Javier, sus ojos desorbitados. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. No solo era Estela, sino que todo giraba en torno a ella. Y de pronto, en el clímax de su declaración, las luces comenzaron a chisporrotear. Las llamas en la distancia comenzaron a encenderse, y el refugio tembló como si hubiera recibido un golpe. La naturaleza misma obedeció a la poderosa energía que emanaba de Estela. «No sabía», dijo alguien entre la multitud, un viejo conocido de la familia que había acudido por curiosidad. Su madre era la líder de una sociedad oculta que protegía secretos ancestrales. Las palabras resonaron en el fondo del cerebro de Alejandro como un tambor, y las piezas comenzaron a encajar de forma aterradora. Estela no solo era su pariente lejana, era parte de un legado que los tenía a todos prisioneros de un pasado que no comprendían. Alejandro sintió su pulso acelerarse mientras la distancia entre él y Estela parecía elongarse. Todo lo que había creído se desvanecía. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué tipo de vida escondía su familia? Antes de que pudiera girar en busca de respuestas, la escena se transformó en un caos absoluto. La puerta principal estalló, y un grupo de figuras encapuchadas entró, armados, sus miradas llenas de furia y desesperación. En medio de la confusión, todo giraba y se tambaleaba, y Alejandro, con el corazón en la garganta, supo que ahora no solo luchaban por sus vidas, sino por un futuro que jamás imaginaron. La atmósfera se cargó de tensión, y tan pronto como se encendieron las luces, se apagaron con un estruendo. La oscuridad del refugio envolvió todo. Las visiones se mezclaron en un desvarío de sombras, mientras el eco de una verdad antigua clamaba ser escuchada. Estela estaba transformándose, y con ella la realidad de todos ellos. Los secretos de una familia estaban a punto de estallar como fuegos artificiales en el cielo, dejando un manto de incertidumbre, un nudo en la garganta y un futuro totalmente incierto. La oscuridad era densa, las sombras bailaban alrededor y el aire se había vuelto eléctrico. La figura encapuchada estaba a punto de atacar, cuando de repente Estela levantó su mano, emanando un resplandor que iluminó el refugio. Algo en su interior parecía transformar ese caos en calma. Pero antes de que Alejandro pudiera entender lo que estaba sucediendo, las luces parpadeantes regresaron, revelando el horror que los rodeaba.
Un grupo de hombres armados, 3 en total, irrumpió en la escena. Sin embargo, no eran los mismos que habían intentado llevarse a Estela. Estos eran más letales. Su presencia robó el aliento de todos. Con un sigilo conectado a una violencia controlada, se dispersaron entre la multitud. ¡Bajen las armas!, gritó Javier, sus manos levantadas en un intento de contener la situación. Pero la tensión era palpable. La figura encapuchada giró al darse cuenta del nuevo peligro y en un lento movimiento se quitó la capucha. Alejandro sintió que se le congelaba la sangre. Era su madre, Victoria. Había pasado años convencido de que ella estaba fuera de su vida, que todo lo que había aprendido de ella había sido una mentira. ¡Victoria!, exclamó incrédulo. Ella se quedó mirándolo, los ojos desbordantes de algo que se asemejaba a la tristeza. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no hubo tiempo para el reencuentro. Estela, aún radiante, giró la vista hacia Javier y luego a Victoria. ¿Quiénes son ustedes?, su voz se fracturaba entre la rabia y el miedo. Fue en ese instante que uno de los hombres armados se agachó y como un rayo apuntó a Estela. La multitud se paralizó, pero antes de poder actuar, Javier se lanzó hacia ella. ¡No!, gritó Alejandro, sintiendo que el tiempo se estiraba. Pero no llegó a tiempo. Javier se interpuso, recibiendo el tiro en su costado. La escena se tornó un caos. El grito ahogado de Estela se convirtió en un rugido de desesperación. Todo se desmoronó mientras Javier caía al suelo, y el eco de la tragedia invadía aquel refugio. El nudo en la garganta de Alejandro se convirtió en angustia palpable. «¡Javier!», gritó, arrodillándose junto a su hermano, pues solo el dolor reflejaba la lucha de su madre todavía presente. En ese momento, Estela, con el gato atormentado entre sus brazos, alzó su mano una vez más. Pero esta vez, algo diferente brotó de ella. Era una energía glacial que envolvió la habitación. Victoria la miró, catando las emociones que ella había concentrado en ese instante. «¿Qué has hecho?», preguntó con un silencio que cortaba el aire. «Estela está en peligro», susurró Victoria, comprendiendo que su pasado y el de Estela estaban entrelazados en un laberinto de secretos que jamás pensó descubrir. Javier, aún en el suelo, dejó escapar un quejido ahogado, pero en su rostro había una mirada de aceptación. «Siempre supe que volverías, madre. Pero esto es diferente». Estela, sumida en su propia batalla interna, miró alternativamente entre los tres. «¿Quiénes son ustedes realmente?». Y en un giro que tomó por sorpresa a todos, Victoria dio un paso adelante, como si las palabras estuvieran atoradas en su garganta. «Lo que no sabes, Estela, es que tú y yo somos más que solo parientes. Eres la heredera de un legado que debería haber sido mío». La revelación flotó como una nube oscura, se volvió cortante. Alejandro sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. Estela no solo era una mujer valiente, era parte de una historia que había sido escondida por generaciones. Un capítulo perdido en la vida de su madre. Sin embargo, antes de que la magnitud de la verdad pudiera ser absorbida por la multitud, un nuevo estruendo resonó fuera del refugio. Las ventanas temblaron. En el primer plano de ese instante de caos, todos se giraron hacia el sonido, y fue solo entonces cuando vieron que el cielo se desbordaba en llamas. La organización secreta había llegado, desatando el verdadero horror. Entre la confusión un grito se oyó. «No dejaremos que nadie se interponga en nuestros planes». El terror se instaló al comprender que estaban atrapados. Un rugido de balas aulló por el refugio. Alejandro se quedó paralizado.
su mente funcionando a 1000 por hora. Estela, Victoria, Javier. Todo se colapsaba en un instante. El mundo ardía no solo de las llamas, sino de la verdad. Y con cada segundo que pasaba, supo que el destino de todos pendía de un hilo. «Alejandro, corre», dijo Javier, aún respirando, pero perdiendo fuerza. Todo se oscurecía a su alrededor. Y en medio del vendaval de horror, Alejandro comprendió que no solo debía salvar a Estela, sino también a su propia familia. Pero antes de que pudieran reaccionar, la oscuridad se abría ante ellos, y el verdadero fuego acababa de comenzar a consumirlos. La atmósfera se volvió un caos. El refugio, antes un espacio de desesperación y heroísmo, ahora era un campo de batalla. Alejandro, con el corazón martillando, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Todo giraba alrededor del cuerpo caído de Javier, mientras la figura encapuchada de su madre lo miraba con ojos empapados en lágrimas. Pero la urgencia era palpable, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, que Estela alzó su mano nuevamente. La energía en el aire creció. Una luz cálida comenzó a brillar. Entonces, de repente, un grito desgarrador partió el aire. Un hombre del grupo armado, que había permanecido al margen, dio un paso adelante. Miraba descontrolado, mostrando una locura que heló la sangre de todos en la habitación. «¡Victoria!», gritó, y Alejandro se dio cuenta de que no era solo un desconocido. Era David, un antiguo amigo de la familia. La historia entre ellos se tejía en secretos, traiciones y olvidos. El rostro de su madre se transformó, y el horror se reflejaba en sus ojos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Victoria, su voz quebrada. «Vine por lo que me pertenece, y por lo que te pertenece a ti también, Estela». Un silencio profundo se apoderó del lugar. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. ¿Lo que iba a decir con eso? El sudor frío le recorría la espalda mientras todas las miradas se centraban en Estela, quien de repente tembló. La energía que emitía comenzó a disminuir. «¿Qué quieres decir?», preguntó Estela, su voz casi un susurro. David sonrió de una manera siniestra, y la multitud se quedó estática. «Tú eres la clave para acceder al legado de nuestras familias, más de lo que cualquiera imagina. Pero hay un precio por esto, Estela, un precio que nadie ha querido pagar. Las palabras eran como cuchillos, cortando el aire». Alejandro se sintió aturdido. Las piezas del rompecabezas de su vida estaban revelando un panorama grotesco, y la confusión reinaba. Javier, herido, intentaba levantarse, mientras una sombra de incredulidad caía sobre todos. «Tu madre y yo, Estela, seguimos una línea de sangre que tiene historia. Lo que se esconde aquí no es solo un secreto, es un poder ancestral, y tú eres el último eslabón de esta cadena». Antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, David dio un paso hacia adelante y las luces del refugio comenzaron a parpadear, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Justo en ese momento, el gato que Estela había rescatado saltó de su regazo, aterrizando justo frente a David. Con un rugido gutural, el animal se transformó. Frente a sus ojos, la figura del gato cambió. Con un destello, se convirtió en un hombre que ninguna de las personas presentes esperó ver. Era el padre de Estela, un hombre que había estado en la vida de todos ellos de manera secreta, un hombre que durante años llevó el peso del legado, escondido en las sombras. «¡Estela!», gritó el hombre, ahora liberado de su forma felina. «¡El tiempo se ha agotado!». La sala estalló en caos. Gritos se cruzaban. Las miradas se multiplicaban. Alejandro quedó mudo ante la revelación.
el padre de Estela, vivo y en medio de un enfrentamiento que ya había estado trazado. Todo lo que creían conocer se desmoronaba en trozos de confusión. «¡No puede ser!», murmuró Victoria, llevando una mano a su boca. «No puede ser real». Pero lo era. Estela, ahora desbordante de emociones, miró a su padre, y las preguntas comenzaron a brotar entre los gritos. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué vínculo compartían realmente sus familias? Sin embargo, antes de que la verdad pudiera desvelarse completamente, David dio un salto inesperado, intentando atrapar a Estela. Con un movimiento rápido la sacó de su perplejidad, llevándola hacia la puerta. «¡No!», gritó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La última imagen que vio fue la de Estela, luchando por liberarse, y entonces todo se volvió negro. Las luces del refugio estallaron en una explosión de chispas, y Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quedó atrapado en su propia niebla de confusión y terror, sin saber si volvería a ver a Estela, o si el secreto que había desatado los consumiría a todos. La oscuridad devoró el refugio, y Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía. La explosión lo dejó aturdido, y todo se movía despacio, como si el pánico hablara en susurros. La multitud, antes ruidosa, quedó silenciosa, y las miradas se posaron en él, Estela y la figura que ahora se revelaba como su padre. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba viendo, la figura de su padre dio un paso hacia adelante, y la habitación tembló. «¡Ha llegado el momento!», dijo su padre, y el aire se volvió denso. Estela retrocedía, los ojos desorbitados. Lo que había creído un reencuentro se convirtió en una prisión. En lo profundo de su ser, el eco de su voz resonó. Era un vínculo de sangre, un le. Pero antes de que la confusión pudiera sentarse en su mente, las luces parpadearon de nuevo, y un grito helado recorrió el refugio. Fue entonces que escucharon una risa, fría y burlona, proveniente de la figura enmascarada detrás de David. La máscara se deslizó hacia abajo, revelando el rostro de su propio hermano, Javier, pero no era el Javier que Alejandro conoció. Era una versión diferente, con una mirada oscura, casi malévola. «Ellos nunca debieron enterarse», susurró Javier, y la multitud contuvo la respiración. El choque golpeó como una ola. ¿Por qué estaba él? ¿Qué había pasado? Alejandro sintió el suelo desplomarse bajo sus pies. La conexión que había pensado fuerte, atada por la familia, se partió como un cristal roto. La angustia lo invadió. Estela observaba, incapaz de articular palabra alguna. «¿Qué has hecho, Javier?», preguntó Alejandro. La voz le temblaba. «¿Te has pasado al otro lado?». Javier sonrió, pero era una sonrisa cargada de dolor y locura. «Lo que hice fue salvarme, Alejandro. Y a ustedes, si se interponen, se perderán». Una onda de silencio recorrió el lugar. Las palabras de Javier eran como un cuchillo que desgarraba el aire. Estela, tan valiente como siempre, dio un paso adelante. Su determinación brillaba en sus ojos. «No me voy a ir contigo, ni con nadie. Mi destino no está en tus manos». Pero antes de que pudiera terminar, la figura de su padre, aún temblando, se echó hacia adelante. «¡Detente!», gritó. «Estela, debes saber la verdad». Incluso en medio del caos, el rostro de Estela se apagó. «¿La verdad? ¿Cuál verdad?». «Tu madre no solo era una criminal. Ella y yo formamos parte de una organización secreta que buscaba proteger a la humanidad de secretos antiguos.
Secretos que la línea de sangre de nuestra familia lleva años resguardando. La revelación escupió fuego. Un silencio mortal se adueñó del refugio, y el latido de Alejandro resonaba en sus sienes. Estela era parte de algo más grande, era importante. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tensión fue interrumpida abruptamente. Un grito aterrador estalló en el aire. Era un estruendo atroz, una figura envuelta en llamas que atravesaba la entrada, y en medio de ella, lo último que esperaba ver. Era su madre, Victoria, arrastrando un antiguo artefacto. Pulsando como un corazón en su mano, brilla con un fuego interno. «Déjalos, Javier», susurró, con la voz temblando. «Ellos son la clave para el futuro». «No podemos permitirles que mueran». Las llamas cobraban vida, y un torrente de energía arrasó el refugio. Alejandro sintió presión en su pecho. La angustia parecía desbordarse. El caos ahora giraba en torno a un secreto jamás revelado, un legado que abarcaba más que todos ellos. Estela respiró entrecortada. Las sombras danzaban en su rostro. ¿Qué haría ahora? Javier avanzó, y la trama se adensó al momento. Todos estaban en peligro. Las miradas se cruzaban, y el tiempo se detuvo. El artefacto brilló, como si estuviera a punto de desatar una tormenta. Sin embargo, en ese caos, la conexión entre ellos tres, su familia, iba a alterarse de un modo que nunca imaginaron. La figura de Estela, la anciana madre de Alejandro, y su hermano enloquecido se erguían ante él. No podía decidir su destino. Pero justo en ese momento crítico, una hora señalada comenzó a sonar, resonando como un grito de advertencia, y con un último soplo de vida, un destello de luz irradiaba. Antes de que pudiera comprender, un estallido de energía lanzó a todos al suelo. Todo se oscureció, no hubo más tiempo para preguntas. El eco de los deseos olvidados y los secretos desvanecidos se acomodaron en la penumbra. El refugio se colapsaba, un signo de que nada volvería a ser igual. Una nueva era comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo. Estaba claro que Alejandro tendría que elegir en el fuego de la verdad. Mientras la oscuridad encubría el refugio, quedó claro que la verdadera batalla solo estaba comenzando. La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sintió cómo el eco de la explosión retumbaba en su cabeza. El refugio, antes un sitio de arrebato y revelaciones, ahora era un laberinto de humo, gritos y caos. Se encontraba de rodillas, junto a Javier, atónito ante la inminente catástrofe que la figura de su madre, Victoria, quedó envuelta en llamas, pero el foco de su atención era Estela. Su mirada suplicante atravesaba el aire cargado de tensión. «Estela», gritó Alejandro, pero su voz perdió fuerza, consumida por el pánico. Ella retrocedía, el terror ensombreciendo su rostro, mientras el artefacto que Victoria sostenía brillaba con una luz intensa, como si estuviera vivo. La atmósfera se tornó aún más electrizante. Todo estaba a punto de estallar, y no solo el refugio. En un giro inesperado, el artefacto comenzó a vibrar, pulsando al ritmo de los corazones de todos los presentes. La luz se intensificó, iluminando rostros que antes eran meros reflejos de sombras. Los gritos se convirtieron en murmullos, y en medio de la conmoción, un susurro se filtró por el aire, como un secreto antiguo traído de vuelta. «La sangre llama», gritó David, el antiguo amigo de la familia, mientras un brillo siniestro iluminaba su rostro. Su risa se mezcló con el ruido de la confusión, y un escalofrío recorrió la sala. De repente, un giro dramático sorprendió a todos. Estela cerró los ojos y la energía que emanaba se disparó como un relámpago. Alejandro sintió cómo su corazón se detenía en ese instante, como si el tiempo mismo se rasgara. Un estruendo resonó, el suelo tembló, y un rayo de luz salió disparado del artefacto, golpeando a Javier en su herida.
Un chispazo como nunca había visto. El impacto fue feroz. Javier se sacudió y algo extraño ocurrió. La luz lo atravesó y mientras el brillo lo envolvía, su forma comenzó a cambiar. Los rasgos de Javier se distorsionaron. Su rostro se dividió en una mueca ofuscada. Un grito desgarrador brotó de él, el sonido desgarrando el aire de una manera que hizo que todos se paralizasen. «¡No!», gritaron ambos, Estela y Alejandro, a la vez. En un arrebato de energía salvaje, Javier dejó de ser su hermano. Se transformó en un monstruo, su piel desgarrada y su mirada vacía, como si hubiera sido absorbido por lo oscuro. El verdadero horror se revelaba ante sus ojos atónitos. La figura que había conocido toda su vida había desaparecido. Lo que quedaba de su hermano ahora era una cosa, una sombra que clamaba a través de un grito aterrador. «¡Mamá!», estalló, su voz ahora un eco distorsionado de lo que una vez fue. Sin embargo, de su ser emanaba una fuerza palpable que hacía temblar el espacio. Victoria, con lágrimas en los ojos, avanzó hacia la figura. «¡No, Javier! ¡Yo puedo ayudarte!». Pero Javier ya no era la persona que conocía. Era un ser de pura oscuridad, como una tormenta repentina. La multitud comenzó a retroceder, empujándose entre sí, en un intento desesperado de escapar. «¡Eso no es tu hijo!», gritó Estela, enfocándose en lo que antes fue su hermano. Su voz, aunque temblorosa, resonó en el aire cargado. «¡No puedes dejarte consumir!». La figura deformada de Javier emitió una risa burlona, un sonido inquietante que reverberaba en las paredes del refugio. «No creas que esto acaba aquí», susurró, y el horror se estableció entre todos como una niebla oscura que esperaba su turno. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. La verdad latía. ¿Podría realmente haber algo más grande que el vínculo familiar? ¿Estaban conectados por algo maligno? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino, un grito desgarrador en su pecho, y la urgencia aumentaba. Antes de que pudieran reaccionar, Javier, ahora una sombra oscura, dio un paso fatal, avanzando hacia ellos con unas balas de energía surgiendo de sus manos. La multitud gritó y Alejandro apretó la mano de Estela con fuerza. «¡Saltemos!», dijo empujándola hacia la salida, sin mirar atrás. El refugio estaba por colapsar. Las llamas se expandían más rápido que el tiempo. El horror de ver a su hermano transformarse. La devastación en la verdad que creían conocer. El tiempo se reducía a un hilo. Un vórtice de decisiones inminentes. No había vuelta atrás. Este era su momento. La única salida, enfrentarse o dejar todo lo que amaban atrás. Pero en ese instante crucial, una última explosión sacudió la tierra. Todo se heló. Una luz brillante eclipsó los gritos. Y en medio de la confusión de sombras y llamas, se desdibujó la línea entre lo que conocían y lo desconocido. El refugio, el legado, todos sus secretos estaban a punto de desvelarse en un destino inesperado. No solo eran ellos, había algo más profundo, un hilo que conectaba familia, residía en el poder ancestral que nunca imaginaban. El refugio se tambaleaba y Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El rostro de Javier transformado en una pesadilla, la explosión retumbando en sus oídos. La figura de Estela perdió su brillo por un momento. El terror la consumía, pero había algo en su mirada. Una chispa de esperanza, quizás. Las llamas iluminaban la escena, envolviendo a todos en un mundo de horror y asombro. «¡Suéltame!», gritó Estela, mientras Javier, ahora una sombra distorsionada, daba pasos inciertos.
su risa resonando como un eco inquietante entre los muros carbonizados. «¡No eres mi hermano!». Alejandro se lanzó hacia él, el corazón latiendo desbocado. Cada músculo de su ser gritaba por la verdad, por la conexión perdida. «¡Recuerda quién eres!». Pero Javier, o lo que quedaba de él, se abalanzó, y en un instante, el gato que Estela había salvado el día del incendio saltó entre ellos, transformándose en una ráfaga de energía. Se convirtió en una criatura luminosa. Sí, con un resplandor que cortaba la oscuridad, se colocó entre los dos hombres. ¡No más!, rugió, y una ola de luz envolvió el refugio. Fue como si un nuevo amanecer hubiera estallado en medio de la noche. Alejandro sintió el poder de la conexión familiar recorrer su cuerpo. Con un grito de determinación, se unió a Estela, levantando sus manos hacia el antiguo artefacto en manos de Victoria. Las luces comenzaron a combinarse, formando un halo alrededor de ellos, fusionando el pasado y el presente. El legado olvidado renacía, como en fuego en sus corazones. «¡Lucha, Javier! No dejes que la oscuridad te consuma», gritó Estela, y su voz resonó con el peso de 1000 generaciones. Mientras la luz chocaba con la sombra, Alejandro vio la vacilación en los ojos de su hermano. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Javier se detuvo, como si recordara quién era realmente. «¡No!», gritó, y la figura distorsionada de su hermano retrocedió hacia la luz, su forma luchando contra la oscuridad. Estela aprovechó el momento. «Eres más fuerte que esto», dijo con fervor, extendiendo su mano hacia él. La luz giró en espiral, rodeándolo a él y a los demás. Alejandro sintió que la conexión se hacía más fuerte. Cuerpos, risas, gritos de desesperación, todo junto en un solo eco. En un instante de claridad, Javier tomó la mano de Estela. «¡No me dejes!», clamó, la sombra en su voz desgarrada. Pero la luz lo envolvió y su forma comenzó a cambiar. Juntos empujaron la oscuridad hacia afuera. Se escuchó un estruendo, los retumbos lejanos de antiguos secretos desgarrándose. Finalmente, una ola de energía pura los rodeó y todo prevaleció en calma. Las llamas se apagaron, el refugio se estabilizó y el eco del pasado se tornó en un susurro. Los 4 estaban en pie, entrelazados en un abrazo de salvación. «¿Lo logramos?», dijo Alejandro, mirándonos a todos, el alivio llenando su pecho. Vicenta, dueña de cada lágrima, sonrió entre lágrimas de felicidad. Estela miró a su hermano transformado, ya liberado de la oscuridad que lo había atrapado. «Sí», respondió Javier, ahora con su verdadera voz. El brillo de la luz todavía danzaba en el aire. El refugio, aunque marcado por las llamas y cicatrices emocionales, era un espacio de renacimiento. Se habían enfrentado al fuego, a la oscuridad, y aún estaban juntos, listos para desentrañar un nuevo destino. Aunque la batalla había terminado, el futuro era incierto. La conexión entre ellos siempre estaría presente. Estaban listos para luchar, explorar y abrazar la verdad sin importar cuánto tiempo tomara. Mientras se dirigían hacia la salida del refugio, un nuevo eco resonó en su mente. Las historias de su familia, los secretos escondidos en lo profundo. Aunque se habían acercado a la verdad, sabían que este era solo el comienzo de algo monumental. Alejandro miró hacia atrás, una chispa de determinación encendida en su corazón. «Todo está en nuestras manos, ¿verdad?», dijo, y al hacerlo se sintió más fuerte, más unido. El mundo más allá del refugio los esperaba, un laberinto de misterios entrelazados en sus vidas. Y así, decidieron avanzar juntos, como familia. Pero antes de dar el siguiente paso, Alejandro giró hacia ti, el lector, y dijo: «Es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like. Ahora, tu apoyo es crucial para que sigamos creando contenido increíble.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Queremos saber qué piensas sobre el destino de Estela y Javier. Y si realmente te gustó esta historia, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar. Gracias por ser parte de esto.